Buenas. Debo decir que no pensaba que hubiera algo más ridículo que ciertas reacciones vistas ayer precisamente en torno a la noticia de que PlayStation está considerando llevar sus videojuegos a videoconsolas rivales, pero me equivocaba. Tuvimos la velada del año quinta edición y simplemente tenéis que escuchar las canciones en los intermedios de los combates. O sea, eso es una de las cosas más espantosas que he escuchado a lo largo de toda mi vida. Todavía me sangran los oídos. Pero no vamos a hablar de eso, obviamente. No voy a hacer como otros que se cuelgan de nombre de 20.000 creadores de contenido. No, la cuestión es precisamente que quiero profundizar sobre el tema de las exclusividades y por supuesto también añadir ciertas informaciones que están saliendo en las últimas horas. Porque, de entrada, sí, quiero ver las reacciones de la comunidad, las cuales yo creo que en cierto sentido se ven un poco desproporcionadas. No sé, el tema de las exclusividades es algo que siempre me ha hecho mucha gracia lo que puede generar en el usuario, pero luego de eso quiero ver hacia dónde va PlayStation. Si acaba haciendo este movimiento, al igual que previamente ya lo hizo Xbox, lo cual por supuesto me va a llegar a un nexo que comparten ciertas similitudes, pero bueno, lo vamos a ver en este vídeo y por supuesto, por encima de todo, un poco de contexto. Pues, en primer lugar, por si alguien no vio la información de ayer o el vídeo que subí, resumo básicamente diciendo que Sony PlayStation oficialmente, y esto se puede comprobar en su propio blog, ha creado un puesto de trabajo para que alguien lidere una estrategia multiplataforma, donde los videojuegos de PlayStation Studios se lleven pues a otras videoconsolas incluso, pues hasta la fecha lo que sabíamos de la estrategia de Sony era precisamente que los videojuegos como servicio sí llegaban, por ejemplo, al mundo del PC o intentarían llevarlos también al mundo de la telefonía móvil. Pero en esta oferta de trabajo hay una diferencia bastante considerable. No se mencionan juegos como servicio, no se mencionan que sean juegos menores o puntuales. Hablan en el amplio espectro de PlayStation Studios y por primera vez, después de mucho tiempo, mencionan explícitamente a Nintendo Switch y a Xbox. Esto es algo diferente. Y obviamente, visto el movimiento que hicieron con Helldivers 2, aquí parece que se trata de un movimiento mucho más amplio de lo que la gente puede estar pensando en una primera instancia. Por supuesto, cada uno puede opinar lo que quiera sobre este tema, yo simplemente os traslado la información. Sony ha creado un nuevo puesto de trabajo. Si haces eso, entiendo que no estás pensando en seguir la misma estrategia que llevabas antes, porque si te dedicas a hacer lo que estabas haciendo antes, no creas una nueva sección, básicamente. No, aquí se está coordinando algo mucho más interesante y mucho más grande. Y no es un puesto de trabajo menor el que está creando PlayStation, no, sino que es un puesto de alta responsabilidad comercial, de compatibilidad de títulos, de unirse a otros ecosistemas y un largo etcétera. Con lo cual, aquí por supuesto, muchos van a pensar que esto no es así, que esto no es verdad, van a vivir en fase de negación, pero Sony está cambiando sus planes y su estrategia. Bien, dicho lo cual y puesto el contexto, ahora vamos con el bloque 1, el que corresponde a la comunidad y que en este caso le da pie y título a este vídeo. Abandono Xbox y abandono PlayStation porque estos están dejando atrás las exclusividades. Bueno, la verdad que es una afirmación bastante severa que estuve escuchando ayer muchas veces y me gustaría responder a ella. En primer lugar, hay bastantes cuentas que son muy hiperfanáticas de PlayStation en las redes sociales que han tenido un comportamiento bastante errático últimamente. Por ejemplo, la cuenta del Zubitech es una que voy a utilizar simplemente de ejemplo, no es que tenga nada contra el muchacho ni mucho menos, pero bueno, el caso es que esa cuenta pasó de poner ayer jugador de PlayStation con un fondo azul maravilloso y bonito, es una cuenta muy fan de PlayStation, fanática diría incluso, pasó a ponerse jugador de PC con un fondo gris. De repente se bajó del barco y cambió el chip. Eso sí, luego más tarde volvió a ponerse fan de PlayStation cuando se le pasó el cabreo. ¿Qué es lo que retrata esa cuenta? Retrata una serie de comentarios que he estado leyendo yo últimamente, que son abandono PlayStation y me voy al mundo del PC, como sus videojuegos exclusivos acaban llegando a otras videoconsolas. Voy a decirlo de una manera clara, no tiene maldito sentido lo que estáis diciendo. No tiene maldito sentido ese comportamiento, no tiene maldito sentido, te guste más o menos esta estrategia, si es que se acaba efectuando, que hagas ese movimiento. Me refiero, en PC ya están los videojuegos de PlayStation.
A mí eso de, no, es que en PC ya sale todo, pues ¿para qué me voy a quedar una PlayStation? Sí, o sea, el sentido lógico existe, pero existe desde hace años, no ahora. Es decir, a ti no te cambia absolutamente nada con respecto al mundo del PC que un videojuego de Sony se lance en Nintendo Switch o en Xbox. No cambia absolutamente nada. Diferente es que te quieras ir a otra videoconsola, que te quieras ir a otra plataforma. Por ejemplo, ¿qué os digo yo? Dejo PlayStation para irme a Nintendo Switch y todos sus videojuegos salen ahí porque a mí me gusta la experiencia portátil de Nintendo y porque es un sistema en el que me siento más cómodo. Pues vale, tú sabrás. Dejo PlayStation y me voy a Xbox porque si allí van a estar todos los videojuegos de PlayStation van a funcionar más o menos igual y además tengo el Game Pass, el Play Anywhere y mejores ofertas en las tiendas digitales, pues me parece más cómodo. Sí, yo de hecho estoy de acuerdo con esa afirmación, por eso Xbox es mi ecosistema, no por tema de exclusividades, ya lo sabéis. Y el caso es que eso tendría lógica, pero dejo PlayStation porque abandona sus exclusivos para irme al PC. Lo siento, eso podías haberlo hecho hace años. Al final, casi todo, por no decir todo lo de PlayStation, está saliendo en PC progresivamente. Hay algunos títulos que todavía faltan en ese aspecto y algunos bastante importantes de hecho, pero de momento la idea es llevarlo todo a ese mundillo. Así que no le veo ninguna clase de lógica ni sentido, salvo que se trate, como siempre, de guerra de consolas, que es al fin y al cabo donde está el quid de la cuestión de todo esto. Hay gente que, llevada por el orgullo, porque han sido guerreros o son todavía guerreros de consola, necesitan esa reafirmación de que tienen esa plataforma por los exclusivos. Se lo han metido tanto en la cabeza, se lo han martilleado tanto, que no se paran a pensar que la experiencia de consola es una cosa muy diferente a la del PC. Yo, por ejemplo, soy perfectamente consciente de que la experiencia de PC me trae mejores precios en los videojuegos y si me compro uno en condiciones incluso mejor experiencia general, no sé, pero no voy a jugar al PC precisamente en la mayoría de casos porque me siento más cómodo con la experiencia de consola, estar en encefalograma plano, tumbado en el salón, en la cama o en donde corresponda y ya está, sentarme a jugar apretando un par de botones y no complicándome la vida con ninguna cosa. Algunos no estarán de acuerdo con esto, pero simplemente digo que la experiencia de consola es llevarlo a eso, a lo más fácil, básico y asequible que te puedas echar en el mercado. Mirad, los exclusivos, y esto lo he afirmado mil veces y de esta burra no me baja nadie, no te aportan nada ni te han aportado jamás nada como usuario. Un videojuego no es mejor por ser exclusivo. Death Stranding, por ejemplo, todas las maravillas que se dijeron sobre ese videojuego en su momento o todas las porquerías que se le echaron a la cara eran igual entonces que ahora cuando el videojuego se ha lanzado en Xbox. Da exactamente igual, la exclusividad no ha cambiado nada en ese videojuego. Un título que sea bueno, va a ser bueno, sea exclusivo o sea multiplataforma. ¿Sabéis cuál es el juego mejor valorado de este año por la prensa? Expedition 33, multiplataforma. ¿Sabéis cuál es el segundo videojuego mejor valorado este año según la prensa? Se llama Split Fiction, videojuego multiplataforma. Lo siento, la exclusividad no te aporta ni calidad ni básicamente nada adicional a lo que ya tienes. El juego sigue siendo el mismo. Y por supuesto, dentro de todo esto y para cerrar el bloque 1, llega la parte en la que se dice que los exclusivos son los que le dan valor a tu videoconsola y los que, digamos, tienen esa imagen de marca. Error. Sega no tiene exclusivos ni tiene una videoconsola propia y su imagen de marca sigue siendo Sonic y siguen siendo sus grandes licencias. Cualquiera que diga el nombre de Sega o diga el nombre de Capcom sabe perfectamente cuáles son sus imágenes de marca. Punto pelota, no le den ustedes más vueltas. El caso es que mucha gente se pone en la situación de la empresa, se pone en la situación y contexto de que la marca tiene que subsistir a través de esos videojuegos exclusivos. Eso es lo que esas empresas te han metido en la cabeza. ¿Saben ustedes para qué? Para que te compres su plataforma. A ti, una exclusividad, lo único que te ha aportado a lo largo de toda tu vida es una cuenta corriente con menos dinero del que tenías antes, porque te ves empujado a comprar sistemas que en lo personal pues no te interesaban o no hubieras adquirido si no hubiera sido porque ciertos videojuegos te empujan de una manera deliberada a que tengas que estar ahí dentro. ¿Cuánta gente se habrá comprado una Xbox para jugar a Starfield o a Forza Horizon? ¿Cuánta gente se habrá comprado una PlayStation para no perderse el Final Fantasy VII Remake? ¿Cuánta gente se habrá comprado una Nintendo Switch para jugar a Zelda o para jugar al reciente Donkey Kong?
Eso es lo único que te aporta, un gasto adicional, el comprarte una plataforma que a lo mejor es incluso peor que la que ya tienes, pero simple y llanamente no quieres perderte esos videojuegos. Realmente a ti lo que te puede fastidiar es haber adquirido una plataforma que luego pues no necesitabas en ningún momento. Eso es lo que realmente te puede llegar a molestar, pero como usuario en el largo plazo y a futuro tú simplemente te vas a ver beneficiado de estas estrategias comerciales, beneficiado de que simple y llanamente elegirás un sistema donde jugar a todo lo que te apetezca. Bien, sé perfectamente que muchos me van a decir que ese sistema definitivo donde puedes jugar a todos los videojuegos es el PC, pero claro que estoy hablando en el contexto de videoconsolas porque también a su vez estamos hablando de una serie de comunidades que si todavía no han dado el salto al PC es porque no se sienten cómodos allí, que prefieren la experiencia tradicional de consola, un sistema con el que no se compliquen la vida y punto pelota, ya está, no tiene mucha más vuelta de hoja, no entremos aquí en guerra consola-PC porque no tiene a lugar, sencillamente hablamos de preferencias muy personales. Ahora entramos en bloque 2, el camino que va a recorrer PlayStation y por supuesto a qué le puede llevar ese camino, que es una pregunta que más de uno se puede estar planteando. A ver, si al final esta estrategia sigue para adelante, que todo apunta a que varios videojuegos durante los próximos tiempos van a ir llegando también a otras videoconsolas, ¿cuál sería el rumbo que tomaría PlayStation y por supuesto cómo podría afectar a esto a su plataforma, a lo que es la venta de consolas, a lo que es la distribución de sus dispositivos que dependen de la tienda que tienen ahí? Obviamente Sony puede perder un valor bastante importante si se quitan las exclusividades. Repito que yo por ejemplo sería uno de los que no se volvería a comprar una PlayStation, porque digo, ¿para qué? ¿Para qué? Yo, por ejemplo, yo no me dejo de comprar una PlayStation porque salgan en PC. Pero si ya me lo lanzan en Xbox, ahí ya la cosa para mí cambia bastante. Y así pasará también con mucha gente. Pero la gente que hacemos eso no somos mayoría. La mayoría de la gente ya sabéis que se compra una PlayStation o una Xbox precisamente para el Call of Duty, para el Fortnite, para el GTA. Se compran las consolas para esos videojuegos. Esos son los que representan al 90% de los compradores de videoconsola. Eso quiero que lo sepáis. Es decir, la pérdida de usuarios que puede, digamos, dar de sí una exclusividad o no de ciertos videojuegos no es tan grande como la gente se está pensando. Eso pasaría sobre todo en Nintendo Switch. Ahí la verdad sí que podría haber un problema bastante grande. Porque si es una consola que con el paso del tiempo te han dicho, cuando compras esto es para jugar a Mario. Puedes jugar al FIFA, puedes jugar al Fortnite, pero a ti te han acostumbrado con las plataformas de Nintendo a que eso es para jugar a Pokémon, a que eso es para jugar a Zelda, a que eso es para jugar a tal. Es una mentalidad completamente distinta. Aunque se haya vendido la burra con el tema de los exclusivos durante años, sí, obviamente los exclusivos generan un atractivo, pero en el caso de PlayStation no es el mayor de sus atractivos. Así que, en ese aspecto, pues yo creo que la pérdida de usuarios no sería tan gigantesca como la gente se pueda llegar a pensar, porque si eso fuera así, entonces God of War no vendería 20 millones, vendería 50 millones de copias. Yo que sé, cualquiera de los últimos exclusivos que han sacado, por ejemplo, el Astrobot no vendería 2 o 3 millones de copias que llevan, no, sino que vendería 15, 20, 50 millones, como venden los juegos de Nintendo, así que son ultra populares. Pues no, no están en esas cifras, no están en esos números, porque la PlayStation no se compra mayormente por sus exclusivos, es decir, eso es un mercado que tenéis que tener claro. Así que, dicho lo cual, realmente el problema para PlayStation sería que la gente dejara de comprar en su tienda. Ese sería el principal de los problemas, no por los exclusivos. El problema sería que dejaran de comprar el Call of Duty. El problema sería que dejaran de comprar las skins para el Fortnite. Esos serían realmente los problemas principales y los que afectarían realmente la economía de Sony. Por eso había tanta preocupación con la compra de Activision Blizzard, porque decían, a ver si nos quedamos sin el Call of Duty, que esto es una fuente de ingresos que nos hace bastante daño. Y dijeron que no se iban a quedar sin Call of Duty. Y ahí ya se tranquilizó un poquito la cosa en ciertos sentidos. Pero bueno, en resumidas cuentas, que en términos de cómo podría afectar a la marca de manera comercial, no lo veo yo tan poderoso en ese aspecto, porque tampoco es que tengas una competencia delante que te esté poniendo las cosas difíciles o que te esté restando mucho en ese mercado. ¿Y por qué digo todo esto? Pues aquí es donde entramos al bloque 3. Mirad lo que tiene PlayStation enfrente como competencia para la venta de consolas en sí. Por una parte, Microsoft,
que te dice básicamente en sus anuncios comerciales que no necesitas una Xbox para jugar a sus videojuegos. Te dicen que desde un teléfono móvil, desde un PC, desde una tablet, desde cualquier parte puedes ejecutar sus videojuegos. ¿Y sabes incluso desde dónde? Desde una consola PlayStation. Sí, te puedes comprar una PlayStation y lo siento, no hay caballo de Troya. La gente ha preferido pagar 70 euros por el Forza Horizon 5 en PlayStation que comprarse una Xbox para jugarlo a través del Game Pass. Es decir, a Microsoft ya la guerra de consolas le da exactamente igual. Van a seguir sacando consolas porque hay un mercado todavía que las demanda, son millones de jugadores que están dispuestos a comprarlas y punto pelota. Pero como tal, no hay un mercado competente ahí que te pueda restar o hacer mucho daño. Por otra parte tenemos a Nintendo, que sí, vende más consolas que PlayStation, pero el objetivo es venderte la videoconsola para jugar a los juegos que he mencionado antes. Mario, Zelda, Metroid, todos esos títulos maravillosos que por supuesto pues en PlayStation no se venden. Es decir, en Nintendo Switch no vas a priorizar comprarte una videoconsola de esas para jugar al Call of Duty o al GTA 6. No va a pasar eso. Habrá gente que por supuesto lo haga, pero será en una minoría. El que se compra una Nintendo Switch sabe perfectamente a lo que va. Sabe que es una consola de menos potencia, pero donde va a jugar a esos videojuegos que he mencionado antes. Con lo cual, Sony PlayStation seguirá siendo el espacio mayoritario donde se juegue a los Call of Duty y compañía. Dentro, repito, del mundo de las videoconsolas. Y aquí, pues Nintendo, aunque sí le puede hacer algo más de daño en las ventas porque ahora recibirá más títulos multiplataforma, digamos que va en un espacio personal aparte, donde incluso convive bastante bien con las otras dos videoconsolas. Mirad, el punto al que quiero ir con este vídeo precisamente es que por una parte la gente que está preocupada por la economía de estas empresas, no os preocupéis tanto. Si estas empresas hacen estos movimientos es porque piensan que van a ganar más pasta. Mirad, Microsoft más pasta está ganando, eso seguro, garantizado. Otra cosa es ya luego cómo te reporta a ti eso en beneficio. Y otro punto al que voy es precisamente que esos videojuegos te van a seguir llegando. El que no sean exclusivos a ti, repito, que no te quita absolutamente nada. ¿A ti qué te quita? Que Helldivers 2 salga el mes que viene para la Xbox. ¿Qué te quita? Absolutamente nada. Vas a poder seguir repartiendo democracia y además ahora con más gente que nunca. Repito que me parece una chorrada. Es mi percepción personal acerca de ese asunto, pero lo que voy es que ni PlayStation ni Xbox en esta generación han sabido repuntar sus videoconsolas en base a las exclusividades, al menos si la comparamos con la generación anterior. PlayStation 4 vendía más a estas alturas que PlayStation 5 y la One vendía más que la Xbox Series X y Series S. ¿Sabéis qué juego va a marcar esa diferencia? GTA 6. Ese es el juego que realmente va a marcar la diferencia de venta de consolas en una generación y en otra. Ese juego será el que haga repuntar a las plataformas. ¿Y saben ustedes qué? No es exclusivo. Es un juego multiplataforma. Lo que va a valer aquí es la publicidad. ¿A qué plataforma lo asocies? La Xbox 360 sobre todo y principalmente crece, además de con las exclusividades, porque asocian su imagen con el Call of Duty. Y así con otros muchos videojuegos populares de aquella época. Esa fue la manera que tuvieron de reventar el mercado, agarrarse a los videojuegos que daban pasta. ¿Por qué creéis que Microsoft compra Activision Blizzard? Porque precisamente tiene ese videojuego de masas. ¿Por qué creéis que PlayStation se enfoca tanto en los videojuegos como servicio? Porque quieren tener su propio Call of Duty, porque quieren tener esos videojuegos que no lleguen al 10 o 20% de la audiencia que llegan los exclusivos de un solo jugador. No, quieren el 50% al que llegan todos los demás videojuegos multijugador. Ese es el punto por el cual se hacen estos movimientos. Al final, pues muchos de esos títulos ya no tiene tanto sentido y por eso la mayoría de voces de la industria, incluyendo pues incluso el Christopher Drink y demás, dicen que las exclusividades van a ser la excepción, pero no la norma. Y eso pues aplicará para todas las plataformas. Y este tío pues es bastante alto fanático de PlayStation. Obviamente sabe hacia dónde va su mercado y obviamente algo le habrán contado. En ese sentido, pues repito, mi única duda es en el tiempo en el que lo van a hacer. Pero como consumidores, a nosotros esto no nos afecta. ¿Saben ustedes lo que sí les afecta? El bolsillo. Ahora a lo mejor no te tienes que comprar 3 o 4 videoconsolas. Ahora eso sí, veremos a qué precio nos venden cada videoconsola, pero eso es para un vídeo completamente aparte. En fin, lo dicho. Este es mi análisis, esta es mi reflexión, esta es mi opinión y por supuesto en la caja de comentarios me gustaría que me dejáis el vuestro, el resto lo podemos debatir en directo dentro de un ratito y obviamente les invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.